Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Bueno, teníamos un problemita por ahí con el sonido, pero acá estamos de regreso. Bienvenidos, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Se me está cayendo un micrófono por acá. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y disculpen que hoy aquí yo he formado un gran rollo, un gran reguero acá con los micrófonos en el estudio. Qué mal me estoy portando hoy. Bueno, nada, tengo de invitado en esta tarde a alguien muy especial que hace un ratito que no nos visitaba. Se me había olvidado invitarlo porque estoy hablando de Joe Rosado, quien es uno de los investigadores nuestros, ¿no? En el Departamento de Protección al Consumidor. Y bueno, como estamos en plena temporada de impuestos, pues siempre hay aquellos que se la quieren lanzar de sumamente vivos y tratan de estafar, timar a nuestros residentes. Hay una ola de estafas, ¿verdad que sí? Muchas. Muchísimas. Qué gusto verte, me encanta verte. Yo hacía tiempo que, ¿verdad?, que no nos visitabas. Yo me había olvidado de ti. Acércate un poquitito como por acá. Parece que me había olvidado yo de ti, pero no. Gracias por llegar y, por supuesto, vamos a estar conversando sobre muchas estafas que están ocurriendo, ya sea en negocios como por el internet y también con esta cuestión de los impuestos. Vamos a hacer la pausa para ver si yo termino de acomodarme aquí con los micrófonos en el estudio y cuando regresamos con nuestro investigador del Departamento de Protección al Consumidor, Joe Rosado. Ya volvemos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno. Muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Y yo ya aquí un poquito más acostumbrada a los micrófonos. No sé qué me pasó hoy. ¡Ay, caramba! Bueno, tenemos a Joe Rosado, quien es uno de nuestros investigadores en la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery. Y cada vez que te traemos, Joe, pues nada, tú eres el señor que nos hace abrir los ojos, nos despiertas y nos movilizas precisamente por si nos han timado que vayamos a ustedes, recurramos a la Oficina de Protección al Consumidor para hacer las posibilidades de hacer una reclamación, una querella. Así que bueno, te dejo los micrófonos, Joe. ¿Qué es lo que hay? Porque sé que están timando como loco. Sí, ahora por la época de impuestos hay muchos estafadores que uno de ellos es que te llaman y te ofrecen una cantidad de dinero de reembolso adelantado y generalmente te garantizan esa cantidad de dinero. Lo que sucede es que no son legítimos. Tú le das toda la información a ellos, mi número de seguro social, mi residencia, el del W2, y nunca recibes tu dinero, y algunos de ellos lo que hace es que ponen los impuestos a tu nombre. Hacen su propia preparación de impuestos y cobran ellos el reembolso, si tienes. Reembolso. Suena un poquito extraño, ¿no? Algunos quizás se están preguntando, ¿y a quién se le ocurre dar su número de seguro social a estas alturas por teléfono? A nadie. ¿Ok? ¿Cómo es que estos estafadores verdaderamente convencen a las personas para que las personas pues otorguen esta información privada cuando sabemos
y nos lo repiten constantemente que no demos información privada a través del teléfono. Generalmente las llamadas no son frías. Es una llamada que se empieza a... No son frías, ok, son calientes. ¿Cómo es? Explícame la diferencia. Es una llamada Cold fría, calling, you're es talking, cuando le dicen, le vamos a dar tanto dinero y manden su información. No es así. Si no, le empiezan a preguntar cuestiones familiares, cómo está su familia, de dónde es, pues siempre vienen que ellos conocen a Pedro de tu país. Y esa es la manera que ellos logran... Como el enganche. Si logran internarse en la persona para que le dé esa información. Nunca es una llamada fría, siempre empiezan con cuestiones así, hasta la pregunta. Amistosos. Sí, la pregunta inicial es que ¿cómo quiere que le llame? ¿María o Mary? Por ejemplo. Ya, o sea que tienen un método de venta muy practicado, amistoso, y por eso algunas personas pues se abren, ¿no? Se sienten en confianza y otorgan su información, pese a las miles de veces que se recalca el hecho de que cuando... Nunca debe dar su número de seguro social a nadie, especialmente por teléfono. A no ser que sea usted, ¿no? Que esté aplicando algo específicamente que usted sabe que usted está haciendo es usted mismo, ¿no? Pero sí. El acta de 1974 de privacidad dice que solamente usted le tiene que dar su número de seguro social a entidades del gobierno, a nadie más. Está bien. Yo sé que durante esta temporada, porque de hecho hay un contador acá en el condado que escucha nuestro programa muy a menudo, y el otro día yo estaba teniendo otro programa y fue quien medio que me mandó también la información, la pista de que esto se está haciendo muy popular dentro de sus clientes, de que están recibiendo ese tipo de estafa. ¿Qué otro tipo de estafa hay? Bueno, viene la estafa de Internet. Se comunican con la persona... Pero del IRS, relacionado con el servicio de rentas internas. Sí, okay. Se comunican con la persona, de nuevo ofreciendo villas y castillas, que le vamos a hacer esto, que va a recibir mucho más si lo hace con nosotros. Y entonces lo que sucede... O sea, como que son proveedores de servicios. Son proveedores de servicios y toman su información. O sea, si hace usted los impuestos conmigo, usted va a recibir mucho más dinero, un reembolso mucho más seguro eso. Y se lo garantizamos. La garantía es sólida. Le vamos a garantizar que va a recibir $10,000, por ejemplo. Y entonces la persona, pues, basado en el dinero que le prometen que va a recibir, da la información por la internet, llena todo esa... los datos, exacto. Pero, como un formulario, ellos se adjuntan como un formulario. Sí. Okay. La cuestión es que ese formulario parece normal. Legal, que se ve bien. Legal. Pero en realidad lo que han hecho es que han copiado ese sitio, el website, y entonces el link, que sería diré yo, el enlace, Ajá. para el gobierno o esa compañía. Puede ser una compañía que se dedique a eso legalmente, pero cuando usted le da el enlace que dice el link y le dice click, ajá, sigue. el enlace le llega a ellos y no a la compañía sí. que se dedica a eso. Exactamente. Otro más que existe es un link fantasma. Sí, es un link fantasma que una vez usted lo aprieta, lo lleva a ellos y no a la compañía que se presenta. Y ya entonces ahí ellos tienen acceso a toda la información suya que usted ha puesto. Toda. Y ahí es cuando ellos hacen la propia reclamación de impuestos en nombre suyo y se toman el reembolso suyo. Sí, o de hecho, si no lo hacen, esa información lo que hacen es que hacen tarjetas de crédito y empiezan a comprar a su nombre y a tomar préstamos. Para cuando usted recibe ya todo eso, ya es muy tarde. Otro más que existe. Las personas ¿han recibido ustedes quejas de este tipo? Sí. Mucho. No Sí, han estado y recibiendo. son muy difíciles. De perseguir, ¿no? Sí, De track sí, down. sí. It's hard, super hard, porque son compañías, sobre todo el de internet, ¿no? El internet, hoy el website existe, mañana no. Exactamente. Y al otro día, el que usted entró la información hoy, mañana es otro website, otro link. Otro link. Y entonces, pues es muy difícil el darle persecución a eso. Sí, y generalmente vienen de otros países.
¿Cuál es el consejo entonces, obviamente para la gente, no solamente en esta etapa, ¿no?, de preparación de impuestos, pero durante todo el año, porque los depredadores cibernéticos están ahí y eso no, obviamente no ha sido erradicado y tampoco se va a erradicar porque la tecnología se presta. Sí. Se presta. No hay en realidad mucho que se pueda hacer, solamente verificar que si está por la internet, que ese website es el website de esa compañía. Y lo que puede hacer es buscarlo en varias veces. Hacer bastante Google searches. Sí, a ver si sale el mismo. Entonces ahí puede ver que además en las compañías legales o legítimas hay información que ellos no se la piden de principio, ni le dice que pague nada adelantado. Nada por adelantado tampoco. Exacto. Estamos conversando con Joe Rosado, quien es uno de nuestros investigadores en el Departamento de Protección al Consumidor. Estamos abordando el tema de estas estafas que tienen que ver durante esta temporada de presentación de impuestos con las preparaciones de los taxes, que hay muchas personas por ahí inescrupulosas que se están aprovechando de nosotros, de los que otorguemos nuestra información. Yo voy a estar aquí los próximos 20 minutos con nosotros en el estudio. Si alguien tiene alguna preguntita o algo y le quiere llamar, pues él está más que feliz, ¿no? de recibir llamada. Así que si quieren hacer llamada, 301-962-1540. 301-962-1540, el teléfono de cabina. Yo también he escuchado la Oficina de Protección al Consumidor estaba haciendo también una alerta sobre, igual, mediante correo electrónico te envían una notificación de la oficina postal de que te trataron de entregar algún paquete, alguna parcela y que usted no sabe en casa. Entonces mandan un link, que usted haga el link para imprimir un comprobante, un recibo, un sticker, y cuando usted hace ese clic, ¡boom!, ahí le entra el gran virus a su computador. Cuéntame sobre esa cuestión también. Bueno, hay dos maneras. Hay dos. Sí, una que te entra un virus. Ajá. Y la otra lo que le dicen el hijack. Uh-huh. Esa, cuando tú abres ese link, ajá, o ese enlace, aparece el logo de Microsoft. Y entonces una voz aparece, sale una voz de la misma computadora diciéndote que han encontrado algo en tu computadora que no está funcionando bien y que te la van a hacer arreglar. ajá. Y entonces te piden una cantidad de dinero, pero tienes que mandársela a través, o sea, de ir a una tienda y mandar el dinero electrónicamente, o comprar unas tarjetitas que se llaman Green Dot. Entonces tú compras esas tarjetitas y hasta que no tengas eso, o que le dé una tarjeta de crédito para que ellos arreglarte la computadora, que en realidad no tiene Ajá. nada. Hasta lo que sabemos, el servicio postal no notifica vía electrónica. Ellos no han llegado a ser tan sofisticados para empezar. No tiene Okay. manera de tener su correo electrónico. Correo electrónico. Exactamente. Es lógico. Por lo general, si es algo que le van a hacer una entrega a domicilio y usted no se encuentra, ellos dejan una notificación con papelito en la puerta. Eso no ha cambiado. Sí. Sigue tradicional por parte del servicio postal de los Estados Unidos. Así que Pero no está limitado a eso. Ajá, sigue el cuento. Viene el otro, el segundo. Esta compañía te contacta que la compañía de correos te dejó un paquete Uh-huh. y que ahora debes tanto dinero. Entonces el consumidor dice, yo no ordené nada. Sí tenemos pruebas que usted ordenó eso. Ya. Y quieren el dinero, si no le van a mandar a la policía, le van a mandar un abogado. Son muchas las amenazas y mucha gente, para evitar problemas, pagan. Eso desgraciadamente es así. Sí. Joe, ¿cuántos años llevas tú ya en el Departamento de Protección al Consumidor del condado? Llevo 6. 6 años, pero con ¿verdad? el condado 23. 23 con el condado y en este departamento en particular 6 años. Dime algo, ¿cuáles son las estafas? Y de esto hemos hablado en el pasado, pero las estafas más comunes acá en nuestra zona
acá, de los residentes del condado de Montgomery, las cuales ustedes investigan y tratan de buscar resolución. No, tenemos a alguien en la línea telefónica. A ver, póngaseme estos acá, póngaseme el audífono. ¿Escucha? ¿Puedo escuchar? Ok, tenemos a la señora, ¿cómo se llama? Emilia, en la línea telefónica con una pregunta para Joe. Emilia, buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias. A ver si ustedes me sacan de la duda. Si me pueden ayudar más bien. Fíjese que hace unos 4 o 5 meses yo iba a comprar un teléfono, un celular, y yo lo regresé. Pero al final me llamaron de que yo tenía que pagar $500 por haber regresado el teléfono. Y si no, me iba a llegar un citatorio. Pero, o sea, aparte de eso, era verdad que yo no era el teléfono, pero yo no sabía si fue de mentiras que me querían sacar $500 o de verdad. Ok, Joe, mira a ver. No sé. ¿Usted canceló la cuenta de teléfono? Sí, yo iba a comprar un teléfono a una compañía. Pero nunca lo compró. Yo lo pedí, pero de ahí me arrepentí. ¿Y lo porque devolvió? estaba muy caro. Sí, yo no firmé nada y se lo llevaron de regreso y me están diciendo que estaban cobrando $500 por los trámites, que como ya no agarré el teléfono. Sí, es una cantidad muy exagerada, ya que usted no tenía contrato de servicio en ese teléfono. No lo llegué a tener. Sí. Lo que yo le sugiero es que formule una queja a nuestra oficina y lo puede hacer a través de internet si tiene internet. No tengo. No tiene. No. Pues llame a nuestra oficina al 240-777-3636 Ok. y pida hablar con un investigador Que habla español. que hable español. Hay varios. Hay varios. Habemos 4. Sí. Ok. Y entonces le vamos a dar instrucciones de cómo formular una queja a nuestra oficina para ver eso. Y si tiene toda la documentación que tenga acerca de esa carta que le mandaron, todo eso, por favor. No, me hablaron por teléfono. Sí. Ya. Pero usted llegó a pagar por fin los $500. No. Yo le dije que yo tenía un abogado y que me diera más información y entonces hago algo. Entonces ahí tiene un número, me dice que hablamos, me dice ahí puede llamar. Y Ok. me colgaron. Ok. Bueno, a lo mejor lo que la estaban presionando para sacarle los $500, lo que hay Sí. que ver si le van a llevar un buro de crédito o Sí, algo. por teléfono, cualquier llamada que Sí, sí. reciba por teléfono pidiéndole dinero, no lo pague. O que paguen tampoco, exacto. Porque también. yo le dije que tenía a mi abogado y entonces le iba a llamar a mi abogado. Ok, Ahí no mire, le puso. doña Emilia, el teléfono 240-777-3636 para que hable más detalladamente sobre su caso en particular con uno de los investigadores nuestros que habla español. Tenemos, gracias, buenas tardes, doña Emilia. Tenemos a Rosa en la línea. Muy buenas tardes, Rosa, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo he tenido una experiencia con un dentista acá del área, donde desde el principio hicieron para hacer el contrato demasiada presión bajo anestesia que estaba. Yo fui por una limpieza profunda y terminé con 2 extracciones y me sacaron, me trabajaron en 2 piezas más extras que dizque para no sé qué, y yo tenía un puente y ellos me alarmaron que tenía que remover eso inmediatamente porque estaba en peligro mi salud. Pero fue tanta la presión que al final mi esposo fuimos juntos y yo también, y entonces terminamos con una cuenta de casi $12,000. Anda, y sin ¿En muelas. deuda? Espérame, y Sí. sin muelas. Ay, Dios mío. Sí, en deuda, pero bajo una presión terrible porque ya estaba anestesiada mi boca y siguieron anestesiando para no hacerle tan larga la historia, que estuve 5 horas en esa clínica con ese trabajo y eran tan tremenda la deuda. Y al final ellos no pudieron terminar el puente porque lo dejaban mal y fueron trabajando en mis dientes hasta dejármelos menos que un grano de arroz. Ay, Dios mío. Ok, entonces, ¿cómo se le da frente a una situación como esta, Joe? Desafortunadamente. Porque eso tiene que ver también con prácticas médicas Exacto. y muchas cosas más. Ok. Sí, desafortunadamente. La parte de la cuenta. El capítulo 11 Ajá. del condado, que es el capítulo en el cual trabajamos, Ajá. del Acta de Protección al Consumidor, no cubre servicios profesionales. De salud.
de cualquier servicio profesional, abogados, dentistas, doctores. ¿Y cuál sería entonces la recomendación para doña Rosa en esta situación? O sea, definitivamente un abogado, debe hacer una queja a la Junta Examinadora de Dentistas del Estado de Maryland. Del Estado de Maryland. Ella puede llamar a la oficina y ahí le podemos dar toda la información. Ok. O buscar en la internet y poner el Maryland Board of Dental Examiners. Exacto. Yeah. Sí, porque esto, doña Rosa, esto ya es una situación médica que... Malpractice casi. Sí, imagínese usted, si usted tiene... Eso me dijo el doctor, me dijo, haz lo que tú quieras, me dijo, tú vas a salir perdiendo. Yo tengo mis abogados, me dijo, y no me importa, haz lo que quieras. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que yo al final me dijeron, ve a otra oficina que te arreglen los dientes porque no podemos terminarte el trabajo. Hemos trabajado contigo y no podemos terminarte tu trabajo. No podían tomar las impresiones correctas, quedaban en el aire. Ok, Rosa, mire, doña Rosa, mire lo que vamos a hacer. 240-777-3636. Repítame, 3636. No, sí, 3636. 240-777-3636. Pide hablar con uno de los que habla español para que le den a usted la información exacta donde usted tiene que ir a presentar pues su queja. La primera, que es obviamente con la junta que administra a los dentistas a través del estado de Maryland, la práctica médica de ellos. Y después más adelante, de veras, ya sería cuestión de que usted se busque un abogado también, porque usted ha quedado con una deuda de $12,000. Sí, si usted no la paga... Pagando. Sí, la sigo pagando, son $488 mensuales y yo he tenido que ir a pagar otro dinero para que me arreglaran mis dientes porque estaba con una infección ya en mis dientes. No, usted tiene un caso un poquito más serio y de veras que le convendría la asesoría de un abogado, de veras que sí. ¿Ok? Muchísimas gracias, doña Rosa. Muy amable y los felicito por el programa porque nos orientan de verdad en gran manera. Gracias, Rosa. Buena suerte, la pobre. Bueno, estas cosas pasan en el pueblo, te digo, no es fácil. Tenemos a Javier en la línea. Muy buenas tardes, Javier, adelante. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacer dos consultas que quiero usted, ¿dónde hay que referirse? La primera es por cómo se hace para reportar, por decir, en algunos restaurantes, bueno, desafortunadamente dos experiencias malas. En un restaurante yo me estaba sirviendo un plato de comida con mi familia, encontré un pedazo de vidrio en la comida de mi hija que estaba comiendo, un pedazo de vidrio. Hablé con el manager del restaurante y me dijo que, bueno, lo siento mucho, pudo haber sido un error nada más. Eso fue todo. Eso fue todo, pero su hija... Nos cobraron la comida. Ok, su hija, o sea, no le dieron el plato de cortesía, pero su hija, la primera pregunta es, don Javier, ¿su hija se lesionó, mordió aquel vidrio, se hizo...? Mordió el vidrio, no se lo pasó porque, bueno... y no se rompió ninguna muela ni nada, ¿no? No se lastimó, gracias a Dios no se lastimó. No tuvo ninguna lesión. Ok, bueno, entonces gracias a Dios que no ocurrió eso. No pasó nada mayores, eso. Y ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y en otro proyecto igual... Sí. Espera, antes de que llegue con el otro caso, con ese que eso se reporta a las autoridades de salubridad, ¿no? Debe llamar a 311 y pedir el departamento de salud. ¿El restaurante estaba en Montgomery? Sí, es en Montgomery. Es en Montgomery, el 311, Yo llamé a ese número, pero pedí dónde tenía que reportar y me indicaron que no sabían nada. Llame a la policía, me dijeron. No, la policía no es para eso, no, porque esto es tema de los inspectores de salubridad, porque eso es el departamento de salud que hace las inspecciones de los restaurantes. Okay. Sí, claro. Quizás usted, usted se tiene que explicar bien. Usted cuando llama al 311, yo quiero poner una querella de salubridad de un restaurante en particular. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la presento? ¿Entiendes? Para que haya una investigación. Es como tiene que hacerle. Y la otra pregunta que tengo que hacer. ¿Quién es el que controla el asunto de la gasolina en los surtidores de gasolina que hay? Es la razón por la siguiente, si preguntan, ¿no? Porque uno como cliente de la gasolinera va a comprar gasolina, lógicamente los vehículos nuevos dicen tal gasolina es aconsejable, la más alta, la de mayor calidad. Yo he cargado
generalmente he estado cargando anteriormente la más alta. La 93, Rapidito, Javier, que tengo a Alfonso en la línea, me quedan 3 minutos, vamos, al grano. ¿Cómo se puede denunciar si están vendiendo cambio de gasolinas? ¿Cómo uno puede saber que están haciendo eso? Debe contactar al Departamento de Pesas y Medidas del Estado de Maryland. En inglés es Department of Weights and Measurements, y ellos están bajo el Departamento de Agricultura. Esa jurisdicción estatal. Muchísimas gracias. Gracias, don Javier. Me quedan 3 minutos. Tenemos a Alfonso en la línea. Alfonso, tiene que ser usted Espiri González. Dígame. Sí, es bien concreta mi pregunta. Fíjese que yo compré un curso en internet para poder estudiar y pasar un examen. Resulta que ya mandé el pagué, pero cuando lo hago download, o sea, cuando yo lo descargo, no me sale nada. No, hazte cuenta que ya me he cansado, fui con uno que sabe que entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Quiero que me vuelva mi dinero, pero no tiene número de teléfono, lo que tiene es un email, nada más. Ellos agarran mi email, yo agarro el email, cobraron el cobro, y es una escuela muy conocida. Desafortunadamente, usted ya pagó y no tiene dirección ni teléfono ni nada. Pero fíjate que él dice una escuela muy conocida, reconocida. A lo mejor es que alguien usó eso como frente. Sí, exacto. ¿Entiendes? Que eso es lo que hay. Por eso hay que estar muy alerta. Si usted le mandan ¿usted fue al sitio web de esa escuela a comprarla o fue una promoción que le enviaron? No. Fui a la escuela a web, descargué, pagué, me dijo descarga y ahí está todo tu curso. Y yo descargué, no aparece nada, me metí en la computadora grande, fui a un lugar donde saben internet, tampoco. Nada, Bueno, nada. Le aconsejo que vaya al website del FBI de crímenes por las computadoras. Se llama IC3. IC3, Y solamente le haga Google a eso, IC3 del FBI, y ahí puede formular su queja en contra de ese website. De esa escuela reputable, presuntamente. Bueno, Alfonso, se nos agotó el tiempo, gracias. Espero que le ayude. Si no, puede llamar a Joe al 240-777-3636. Ese es el número para conversar con Joe o cualquiera de nuestros investigadores de la Oficina de Protección al Consumidor. De verdad que es una gama amplia de los temas de los que hay de estas estafas y bueno, solamente aquí con un par de llamadas hemos escuchado diferentes. Una última recomendación, nos queda un minutito yo para la gente que nos está escuchando sobre todos estos temas y esta temporada de impuestos, por favor. Sí. El último que le diría es que si a usted lo llaman diciendo que debe una cuenta al IRS, que un agente que le esté llamando a su casa diciéndole que debe una cuenta y que tiene hasta las 4 de la tarde de ese día para pagar, si no, la policía o el sheriff va a ir a su casa y lo va a arrestar. Cuelgue el teléfono, es una estafa, no pague nada, absolutamente nada. La policía en este condado ni en ningún sitio en este país se dedica a cobrar deudas. Y mucho menos por teléfono. Y menos por teléfono. Mucho menos por teléfono. Bueno, señores, se nos ha agotado el tiempo. Ojo verdaderamente con los estafadores cibernéticos y los de carne y hueso, porque eso también los tenemos. Ojo con eso. Y para más información sobre las diferentes protecciones que ofrece nuestro departamento y los diferentes pasos de ayudas que le ofrece a nuestros residentes, pueden visitar montgomerycountymd.gov/consumer, la palabra consumidor en el idioma inglés. O si no, llamar al 240-777-3636. Muchísimas gracias, suerte con los impuestos y recuerden, no caigan víctimas de depredadores cibernéticos. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno.
¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.